No era princesa. No poseía ejércitos ni tierras. Solo una exiliada. Una huérfana viviendo bajo la sombra de un imperio todopoderoso. Sin embargo, fue seleccionada. No por un giro del azar, sino por una mano invisible que teje los hilos del destino. Mientras el poder se exhibía en festines y conspiraciones, una guerra silenciosa se avecinaba. Una batalla que no se ganaría con fuerza, sino con oración, ayuno y el coraje de un solo paso. Su nombre era Esther, y esta no es solo la crónica de una reina. Es el testimonio de cómo la fe y la obediencia pueden alterar el curso de la historia. En la cumbre del imperio persa, el rey Asuero gobernaba 127 provincias con autoridad incuestionable. Para demostrar su esplendor, ofreció un banquete de 180 días, una exhibición de lujo y poder sin precedentes. En el clímax de la celebración, una orden real cruzó la línea. La reina Vashti debía ser exhibida como un trofeo. Su negativa resonó como un trueno en el salón del trono. No era solo un acto de desobediencia, era un desafío a la estructura misma del reino. El Consejo Real actuó con dureza. Vashti fue destituida. Un decreto irrevocable, sellado con el anillo del rey, estableció que todo hombre debía ser señor en su casa. Pero en lo invisible, un plan mayor comenzaba a tomar forma. La partida de Vashti había dejado un vacío, un espacio que sería llenado por un propósito divino. Con el tiempo, la soledad del rey habló más fuerte que su orgullo. Sus consejeros propusieron una búsqueda imperial, encontrar a la mujer más digna para ser reina. De cada rincón del imperio llegaron las jóvenes más bellas al harén real. Entre ellas, Sadasa, la joven judía que todos conocían como Esther. Criada por su primo Mardoqueo, había aprendido a caminar con sabiduría y a guardar su identidad en un mundo hostil. Bajo el cuidado de Hegai, el eunuco del rey, Esther no impresionó con exigencias, sino con humildad y gracia. Halló favor a los ojos de todos, porque la mano de Dios estaba sobre ella. Después de 12 meses de preparación, llegó su turno de presentarse ante el rey. No entró con arrogancia, sino con una serena dignidad que cautivó el corazón de Asuero de inmediato. La corona fue colocada sobre su cabeza. La huérfana se había convertido en reina, pero su verdadera misión apenas comenzaba. Ella era el puente oculto entre el trono y un pueblo al borde del abismo. Mardoqueo, desde su puesto en la puerta del rey, mantuvo su vigilancia. Un día, su oído atrapó los susurros de una conspiración. 2 guardias planeaban asesinar a Asuero. Sin titubear, envió la advertencia a la reina Esther, quien a su vez alertó al rey en nombre de Mardoqueo. La conspiración fue desbaratada, los traidores ejecutados y la vida del rey salvada. Este acto de lealtad fue registrado en los anales del reino, y luego olvidado. No hubo recompensa ni honor, solo el silencio. Mardoqueo regresó a su puesto, confiando en que su fidelidad tenía un testigo más allá del trono terrenal. En la corte ascendió un hombre de ambición desmedida, Amán el Agagita. Se decretó que todos debían inclinarse ante su altivez. Todos lo hicieron, excepto Mardoqueo. Su negativa no era un acto de rebeldía política, sino de fidelidad a su Dios. La ira de Amán se convirtió en un odio virulento. Al descubrir la identidad judía de Mardoqueo, su venganza se proyectó sobre todo un pueblo. Usando su influencia, sembró mentiras en el oído del rey. Existe un pueblo disperso, con leyes extrañas que no te obedece. No conviene tolerarlos. El rey confiado le entregó su anillo de sello. El decreto fue escrito. En un día señalado por suertes, Purim, el pueblo judío sería aniquilado.
La noticia cayó como un mazazo. Luto y desesperación se apoderaron del pueblo. Mardoqueo se vistió de cilicio y ceniza, clamando en las calles. Al enterarse, Ester envió ropas para él, pero él las rechazó. Su dolor era el de una nación. A través de un mensajero, Mardoqueo le suplicó a Ester: «Ve ante el rey, intercede por tu pueblo». El miedo se apoderó de la reina. Acercarse al rey sin ser llamada es sentencia de muerte. La respuesta de Mardoqueo atravesó su temor como una espada. «No pienses que escaparás por estar en el palacio. Si callas, la liberación vendrá de otra parte, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para un momento como este has llegado a ser reina». El miedo de Ester se quebró ante el peso del propósito. Su fe emergió. Ve y reúne a todos los judíos, ayunen por mí, yo también ayunaré, iré ante el rey, y si perezco, que perezca. Al tercer día, Ester se vistió con su dignidad real. Con cada paso hacia el patio interior, el destino de una nación pendía de un hilo. El rey la vio y extendió el cetro de oro. En el primer banquete, Ester no hizo su petición. Invitó al rey y a Amán a un segundo encuentro, sembrando intriga y preparando el escenario. Esa noche, el rey no podía dormir. En su insomnio, pidió que leyeran las crónicas del reino. Allí encontró el registro olvidado. Mardoqueo, el hombre que había salvado su vida, nunca fue honrado. En un giro divino de ironía, el rey obligó a Amán a honrar en público al hombre que él quería destruir. La arrogancia de Amán se convirtió en su propia humillación. En el segundo banquete, el rey preguntó nuevamente: «Dime tu petición, reina Ester». Con una calma poderosa, Ester reveló la verdad. Hemos sido vendidos para ser destruidos, mi pueblo y yo, y el hombre que lo ha maquinado es este malvado Amán. La ira del rey estalló. Amán, aterrado, suplicó por su vida ante Ester, pero fue demasiado tarde. La justicia se ejecutó con precisión. Amán fue colgado en la horca que él mismo había construido para Mardoqueo. Sin embargo, el peligro persistía. El decreto de muerte contra los judíos, sellado con el anillo del rey, era irrevocable. Pero un nuevo decreto, escrito por Mardoqueo con la autoridad real, les concedió el derecho a defenderse. El día de la angustia se convirtió en día de liberación. El luto se trocó en alegría. Para conmemorar este gran revés, se estableció la fiesta de Purim, un recordatorio perpetuo de que el silencio de Dios no es su ausencia. Mardoqueo ascendió a una posición de gran influencia, usando su poder para el bien de su pueblo. La historia de Ester nos susurra una verdad eterna. Dios está siempre trabajando entre bastidores. En cada casualidad, en cada persona posicionada, hay un diseño maestro. Tu vida no es una serie de accidentes. Donde estás, con lo que tienes, no es por error. Quizás, al igual que Ester, has sido colocado donde estás, para un momento como este, porque el Dios que escribió esta historia de redención aún está escribiendo la tuya. Comenta, comparte y suscríbete. Dios te bendiga más.